Buen día, ingeniero. Hola, buen día. A ver, jóvenes, quedamos en ver lo que son las derivadas parciales de funciones implícitas, ¿ya? No sé si quedamos en el título o hicimos ya algún análisis. De todas maneras, eh, podemos hacer algún repaso, pero este es el tema y es la última parte de lo que respecta a lo que es las derivadas parciales, chicos, ¿ya? Entonces ahí en la pantalla usted lo tiene. Derivadas parciales de funciones implícitas, vamos a dividirlo en dos partes. Una, que sea una variable independiente simplemente. Entonces, cuando es una variable independiente, inmediatamente a usted lo lleva a lo que ha hecho en cálculo 1, ¿no? Pero aplicando las derivadas parciales. Vamos a hacer otro caso donde exista más de una variable independiente, ¿no? Que sean n variables independientes, por ejemplo, ¿ya? Puede copiar, chicos. Ahí ve f de x y igual a 0. Es la famosa función dada en forma implícita, ¿verdad? Si usted despeja y, va a tener x como una variable independiente. O en su defecto, despeja x, pero y va a ser la variable independiente. Una sola, ¿no? En la parte inferior, chicos, se ha aplicado la regla de la cadena, ¿no? Son dos componentes, fíjese. La derivada de la primera componente por sus respectivas diferenciales. Y la derivada de la segunda componente también respecto a la derivada de la segunda componente, ¿no? Eso tal vez podemos escribir de forma simplificada, ¿ves? De esta forma, chicos. Derivada respecto a x más, bueno, de x sobre x es 1. Derivada respecto a y de y de x. Y 0, ¿no? Y de aquí, chicos, usted puede despejar derivada de y respecto a x, ¿no? Y aquí sería igual, miren. Sería menos fx sobre fy. Ahí está. ¿Verdad? Y recuerda cuando usted derivaba funciones implícitas, toda vez que derivaba y multiplicaba por y prima, y fuera de lo que derivaba, chicos, el problema era despejar y prima, ¿no? ¿Recuerda? Para funciones un poco más complejas, la dificultad no estaba en la derivada, sino en despejar y prima, ¿no? Pero aquí, mire, utilizando derivadas parciales, la derivada ya está despejada. Mire, es menos la derivada respecto a x dividido entre la derivada respecto a y, ¿no? Anteponiendo el signo menos.
A ver, mire. Simplemente para mostrarle. ¿Ya? A ver, una sencillísima que usted sabe derivar, ¿no? Mire, ahí está dada en forma implícita. A ver, con los conocimientos de cálculo 1, chicos, haya la derivada de y respecto a x. A ver, un minuto que es sumamente simple, ¿no? A ver, derivada de x cuadrado es 2x, derivada de y cuadrado es 2y, pero estoy derivando y, multiplico por y', ¿no? Derivada del 9 de una constante es 0. Se elimina el 2, chicos. Entonces y', aquí debe ser igual a menos x sobre y, ¿no? Ahí está. Con cálculo 1 está derivado. Vamos con aplicando, a ver, derivadas parciales. Chicos, hay que identificar la función, ¿no? Entonces, todo lo que está a la izquierda del 0. Entonces, la función, chicos, es f de x y sería igual x cuadrado más y cuadrado menos 9, ¿no? A ver, ahora sí hay las dos derivadas parciales. Haría las dos derivadas parciales, chicos. Me da un minutito, por favor. Estoy derivando las dos derivadas parciales. Por favor, tenía un problema. Hola. Hola, ¿siguen ahí, chicos? Sí, Van a disculpar, chicos. A ver, le estaba indicando cómo utilizar las derivadas parciales para determinar derivadas de funciones implícitas, ¿no? Mira, ahí arriba, en la primera parte, usted aplica los conocimientos de cálculo 1, toda vez que deriva y, multiplica por y'. Esta segunda parte, la que está con marcador negro, chicos, quiero utilizar las derivadas parciales. Mire, primero hemos identificado la función. Acá está. Y de aquí obtenemos las dos derivadas parciales que le estaba diciendo. Derive sumamente simple, ¿verdad? Respecto a x es 2x. Respecto a y es 2y, ¿verdad? Entonces, y ¿qué dice la deducción de la formulita, chicos? Que de y respecto a x es igual a menos la derivada respecto a x, ¿no? Aquí estoy reemplazando. Y eso es 2x. Dividido entre la derivada respecto a y, que es 2y. Y mire, evidentemente, son iguales. ¿Sí? Entonces, es muy simple. Lo bueno es de que usted ya tiene despejada la función, ¿no? De la derivada. No necesita ya despejar nada.
Eh, a ver si usted, seguro en cálculo 1 ha tenido funciones complicadas inclusive, ¿no? Pero, mire, esta. Ya no es tan simple derivar esto, ¿no? Que mira, tiene una función exponencial y seguro ha aplicado para resolver esto, se aplica logaritmos, etcétera, y luego recién halla la derivada. Pero si usted aplica derivadas parciales, lo primero que tendría que hacer es identificar la función f(x, y), ¿no? Y para eso simplemente lo iguala a cero. ¿Ve? f(x, y) es igual a x a la y menos y al x, ¿no? Y de aquí saca las dos derivadas parciales. ¿Ve? Respecto a x, ¿cómo sería, chicos? ¿Ve? Respecto a x, y es constante. Entonces, esto es y, x, y menos 1, ¿verdad? Menos. X es la variable, y es constante, entonces de la forma a a la x, ¿no? Y eso es a la x logaritmo de a. Para nosotros a es la variable y, que es una constante, ¿verdad? Y hacemos lo mismo ahora con respecto a y. Respecto a y, chicos, este primer término, x es constante, entonces a la x logaritmo de a, que es x, ¿no? Menos y es variable, x es constante, x por y, x menos 1. Mire, y está resuelta, ¿sí? Entonces derivada de y respecto a x es igual a menos, y los reemplaza simplemente, chicos, ¿no? Esta derivada, por ejemplo, si usted hace con conocimientos de cálculo 1, no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Pero con las derivadas parciales, sí. Lo bueno, lo vuelvo a recalcar, ya la derivada ya está despejada, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos si tenemos más de una variable independiente? Voy a cambiar de página, chicos. Varias variables independientes. Independientes. Voy a diferenciar con la anterior utilizando la F mayúscula, chicos. Voy a tomar dos variables independientes. ¿Sí? Mire, despeja Z, X y Y son variables independientes. Cualquier variable que despeje, chicos, va a tener dos variables independientes, ¿no? Entonces aquí ya no podemos hablar de derivada total, sino de derivada parcial, porque hay más de una variable independiente. Entonces, chicos, nuevamente es regla de la cadena, solamente que esta tiene tres componentes, ¿verdad? Me va a ayudar. Respecto a x primera componente por la derivada parcial. Ahora ya no es derivada total, ¿no? Segunda componente respecto a y es respecto a x. Y la tercera, chicos, más z
Z respecto a X. Derivada de 0, 0. ¿No? Y también puede hacer de forma más simple y comprensible. Esto es respecto a X. Bueno, eso es 1. Más. Esto es respecto a Y. Por. Y es respecto a X más F es respecto a Z. Por Z respecto a X. Igual a 0. A ver si atiendo un momentito, chicos. Mire, ¿qué sucede si yo le pido Z respecto a X? Z respecto a X. La variable es X. Entonces, Y es una constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y es una constante. Eso significa 0, ¿no? Eso significa 0. Y me queda simplemente más Z y Z respecto a X. Y de aquí despeja, chicos. De aquí despeja, ¿no? Usted dirá, la derivada parcial de Z respecto a X habría sido igual a menos Fx sobre Fz. ¿Sí? Esa es la forma de analizar, chicos, para las derivadas parciales de funciones implícitas. Mire, absolutamente lo mismo puede hacer si le piden Z respecto a Y. Aquí X sería una constante, ¿verdad? Entonces, menos Fy sobre Fz. ¿Sí? Entonces, si usted se ha fijado en la derivada con una sola variable independiente, chicos, a ver, así era, ¿no? Menos derivadas respecto a X entre derivadas respecto a Y. Esta X, chicos, sube al numerador. Y el Y va al denominador. Mire, fíjese acá en la derivada de Z respecto a X, mire, el X al numerador, el Z al denominador. Y numerador, Z denominador, pero tenga cuidado anteponiendo el signo negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tampoco es difícil recordar, ¿verdad? Sumamente simple. A ver, un ejemplo.
Ya, esa función. Si usted se fija, a ver, anótese lo siguiente. Y vamos a determinar, hallar z respecto a x y hallar z respecto a y. Necesita las tres derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí? Identificando previamente la función f mayúscula. ¿Cuál es la función f mayúscula? Es toda la parte a la izquierda igualado a 0. Entonces, esto es x y seno z más raíz cuadrada de xz más a la x seno xy menos 9. Ya, chicos. Entonces, dícteme, a ver, un minuto le doy fx, fy y fz. A ver, chicos, alguien, fx, a ver, seno, y y z son constantes, ¿no? Entonces, a la x derivada parcial de la exponente respecto a x, z. Y seno z es constante. Más, tenemos una raíz, la raíz es un medio de la misma raíz, por la derivada de la función racional de la raíz, chicos, de xz respecto a x es z. ¿Ya? Más, aquí tiene un producto, ahí tenga cuidado, ¿no? Derivada del primero, e a la x es e a la x, segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Derivada del segundo es coseno. Derivada del argumento respecto a x y y. ¿No? De menos 9 es 0. Respecto a y, chicos, bueno, aquí en la primera sigue habiendo y, donde x y, derivada del exponente respecto a y, x. Seno z es constante. Más raíz, no existe y, es 0. Aquí sí, en el último término. Más e a la x, constante. Del seno es el coseno. X por y. Derivada del argumento respecto a y, chicos. X. De menos 9, 0.
Hasta ahí está bien. Respecto a z, x y constante, lo mantenemos. Derivada del seno es el coseno. Z también hay en el segundo término. Es una raíz, un medio de la misma raíz. Xz, derivada de xz respecto a z es x. Y en el último no existe z, ¿no? Es cero, ¿sí? Bueno, y reemplazar nomás, ¿no? Ahí tienen las dos formulitas. Ingeniero, buenos días. Buen día, buen día. Sí, adelante, adelante. Disculpen, la derivada de f de x al principio no sería y en vez de z. Ah, tienes Sí, razón. Sí. sería ¿Cómo y apellidas? a la NOC. Alano, que anotad 5 puntos en el primer parcial. Listo, gracias, Inge. Tiene todas las razones, compañero, ¿no? Desde aquí está resuelto, ¿verdad? Gracias. X y Y, derivada del exponente respecto a Y es X. Respecto a X, perdón, Y. Ahora sí. A ver, ¿hay algún error más o ya está bien? ¿Alguna consulta, chicos? A ver, vamos a entrar a lo que es el operador vectorial NAP. A ver, un pequeño comentario. Hasta aquí son todo lo que es derivadas, chicos, ¿no? Mire, ha hecho derivadas por tabla, ha hecho derivadas de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena, hemos hecho derivadas de orden superior, derivadas de funciones implícitas, ¿verdad? Eso es todo lo que respecta a derivadas. En cálculo 1 ha hecho lo mismo, ¿verdad? Recuerda, ha hecho todo lo que es derivadas y después ha entrado a aplicaciones. ¿Y cuál era su primera aplicación? Determinar recta tangente y recta normal. ¿Con qué concepto, chicos? Con el concepto de que la derivada representa la pendiente de una recta tangente. ¿Recuerda? Así era, ¿no? O sea, ¿qué representa la derivada? Es la pendiente de una recta tangente. Esa es la derivada. Aquí, ¿qué será una derivada parcial? ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a la parte aplicativa y ahí vamos a ver claramente qué representa una derivada parcial, ¿ya? Y para eso necesitamos un concepto que se llama el operador vectorial NAPLA. Ya se lo anoto, chicos. Y su símbolo es un triángulo invertido, chicos, así. Los que han hecho física con seguridad han visto, ¿no? En las ecuaciones de Maxwell, etcétera, utilizan este operador NAPLA. En análisis vectorial también utiliza. A ver, y esto representa lo siguiente, a ver. Y son las tres derivadas parciales, chicos.
en la dirección K. Este es el operador vectorial Nabla. Voy a remarcar. Este operador vectorial, chicos, se aplica a funciones escalares y funciones vectoriales. ¿Ya? Se aplica a funciones escalares y a funciones vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? Si yo escribo de esta forma, a ver. Esta es una función escalar, chicos. Y usted va a leer en los textos, va a ver función de variable escalar. Entonces se llama, es una función escalar. Pero también hay funciones de variable vectorial. Y a eso se llama función vectorial. Chicos, esa es la siguiente. Un vector B, no es nada, chicos, B. ¿Ya? De X y Z. ¿Ya? Puedo anotar así, mire. X y en la dirección Y menos seno XZ en la dirección J más cualquier cosa, chicos. Logaritmo de X en la dirección K. Esa es una función vectorial. ¿No? No se olvide que un vector siempre, cuando usted ubique en el sistema, va a tener magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces, ese operador Nabla, chicos, se aplica a estos dos tipos de funciones. La que nos interesa para nuestra parte aplicativa, es aplicar el operador vectorial Nabla, chicos, a una función escalar. A eso se llama gradiente. ¿Ya? Gradiente. Es la aplicación del operador Nabla a una función escalar. Esto, chicos. Nabla phi. Entonces, esto será derivada parcial de phi respecto a x en la dirección y más derivada parcial de phi respecto a y en la dirección j y más derivada parcial de phi respecto a z en la dirección k. Ese es el gradiente. Le voy a dar un pequeño ejemplo.
Ya. Y la pregunta, hallar el gradiente de phi en el puntito 1, 4, 0. 1, 4, 0. Por favor, en lugar de seno Y, seno Z. Ahí tiene el gradiente ahí en la parte de la izquierda, chicos. Si usted se fija, necesita las tres derivadas parciales. A ver, quiero ver esas tres derivadas parciales. Un minuto. Haya la derivada de phi respecto a X, derivada de phi respecto a y derivada de phi respecto a Z. A ver, chicos. Respecto a X. Ahí tiene una raíz. Y una raíz, chicos, es un medio de la misma raíz por la derivada de la función subradical respecto a x1 y se queda con y, ¿no? Más e a la x es e a la x derivada del exponente respecto a x, z. Ahí está. Y no hay más x, ¿no? Son ceros sus derivadas. Respecto a y, chicos, a ver. Tiene la raíz, un medio de la misma raíz, derivada de la función subradical respecto a y, x. Más, a ver, no hay más y, chicos, entonces 0, 0, 0, ¿no? Y respecto a z, chicos, a ver, aquí voy a hacer. Y respecto a z, en el primero no hay z, es 0. En el segundo, exz, derivada del exponente respecto a z, x. ¿Está bien? Menos derivada del seno es el coseno. Derivada de 9, 0. Ahí están las tres derivadas parciales, chicos. Entonces, el gradiente en nabla phi es igual a y sobre 2 raíz de xy más z exz en la dirección y más x 2 veces raíz de xy en la dirección j. Y más el último, x, exz menos coseno z en la dirección k. Ahora hay que evaluar en el punto P sub 0. A ver, copie, chicos. Ya, a ver. Reemplace.
Me ayuda. A ver, y es 1, perdón, x es 1, y es 4. 4. Raíz de 4, 2. 2 por 2, 4. 4 entre 4, 1. 1, z es 0. Desaparece. 1 por i, i. Ahí está, chicos. Más x es 1, y es 4, raíz 2 por 2, 4. 1 cuarto. J. Ahí está. Y vamos al tercero, a ver, chicos. X es 1. Z es 0. E a la 0 es 1. 1 por 1, 1. Menos coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. A ver, ¿estoy bien? Dije coseno de 0, coseno de 0 es 0. 0. Sería 1K. 1. No. Coseno de 0 es 1. Sí. K sale 0. Sí. Sí, está bien. Sí, ¿no? 1 menos 1, 0. A ver, por favor. Unas revisadas siempre. 1, 1 cuarto y 0. ¿Sí? En la mente tiene que tener, chicos, que el gradiente le define un campo vectorial. Siempre el resultado va a ser un campo vectorial. Este gradiente es el que tiene la aplicación, chicos, ¿ya? Para la derivada parcial, y nos indica claramente que representa una derivada parcial, ¿ya? Entonces ponga como título teorema y ahí vamos a quedar, ¿ya? A ver, hace un poco dificultoso, pero hemos entrado de acuerdo, chicos, el examen para el domingo 24, ¿ya? Para el domingo 24. Y yo quiero que den todos de la fecha, porque así no haya alguna observación de que a un grupo se le ha dado más sencillo, al otro más difícil, no. Entonces, yo manejo 2 grupos, entonces los 2 darían el domingo 24 en la madrugada, 6:45. Y los temas hasta acá, pero con una pequeña observación, no entraría el tema de superficies y cilindros, chicos, ¿ya? No entraría ese tema. Eso usted tiene que saber cuando hagamos la parte aplicativa, o sea, cuando ya estemos entrando a otras aplicaciones en las derivadas, chicos, usted va a necesitar conocer las ecuaciones características de superficies y cilindros, y lo mismo en la integral múltiple. Entonces, ese tema no ingresa para este primer parcial. Estaríamos hablando de vectores, y en la parte de geometría analítica de la recta, el plano, luego funciones, ¿sí? Está ahí el dominio de funciones, y las derivadas parciales, ¿no? Es lo que hemos visto en estas últimas clases, ¿ya? Chicos, todo, absolutamente todo, está en el texto y está en la correlatividad en la que estamos llevando. A ver, si me permite un momentito. Mira, ahí está la parte vectorial de vectores, ¿sí?
Es un escalar, un vector, sus propiedades ahí, magnitud, dirección, sentido, la norma. El álgebra vectorial, sumas de esta, vectores paralelos, perpendiculares, su interpretación geométrica. Ahí está la norma, chicos, se puede ver. Bueno, definición de un vector unitario. Igualdad, paralelismo. Y el vector en los diferentes sistemas, ¿no? En el sistema escalar y en el sistema espacial que usted está viendo acá, chicos, ahí. Cómo ubicar un vector. Las propiedades de la ortogonalidad. ¿Y qué es lo más importante? El producto escalar y el producto vectorial. ¿Está bien? Ahí con el producto vectorial es lo que se termina. El producto triple, chicos, pero es una aplicación del producto vectorial en realidad, ¿no? Y luego tiene, bueno, una serie de ejemplos. Y entramos a lo que es la recta. ¿Sí? Ahí está la recta, distancia entre dos puntos, recta vectorial, recta paramétrica, distancia de punto a recta, intersecciones entre dos rectas, ahí están las posiciones relativas, ¿sí? Cuándo son perpendiculares, cuándo son paralelas, cuándo son coincidentes, ¿no? ¿Qué ocurre con la intersección? Ángulo entre rectas. Bueno, y la ecuación de plano. En la ecuación de plano, al igual que paralelamente a las rectas, chicos, tenemos la ecuación vectorial, tenemos la ecuación simétrica, ecuación que pasa por 3 puntos, etcétera, ¿no? Y luego vamos a hacer también, ¿cómo se llama? Distancia de un punto a un plano, intersección de recta con un plano. Bueno, las cositas acá están, chicos, como graficar inclusive. Ahí está distancia de un punto a un plano, etcétera. Intersección de recta y plano. Y las posiciones relativas de dos planos. ¿A qué se refiere esto? Cuando dos planos son paralelos, cuando son perpendiculares, cuando son coincidentes. ¿Sí? Eso está en esa intersección y en la posición relativa de los dos planos, ¿no? Bueno, las ecuaciones incompletas de plano que le he comentado, ¿sí? Y ahí tiene nuevamente una serie de ejemplos. Y superficie, a esto es lo que me refería, chicos. Aquí están, pues, el elipsoide, la esfera, el paraboloide, el hiperboloide, etcétera. Esas son funciones que usted va a necesitar para la parte de aplicación, ¿no? Entonces puede saltarse la parte de superficies y cilindros. ¿Va a tener que estudiar? Sí, porque va a tener que conocer todas esas ecuaciones para la parte aplicativa, ¿ya? Aquí está la definición de funciones de varias variables, chicos, recuerda, condición de unicidad, condición de existencia, ¿no? ¿Cómo hallamos el dominio? ¿Sí? En realidad, representación. Ahí está diciendo que el dominio, por ejemplo, está fuera de la parábola. Aquí, esta parte que está sombreada, ¿no? Aquí entre las dos circunferencias. La forma de representar los dominios en funciones con dos variables independientes, ¿eh? La representación en el espacio, ¿no? Y tiene varios ejemplos, chicos. Ahí el concepto de límite, existencia del límite, ¿recuerdan? Y luego hemos entrado con este concepto a lo que son las derivadas parciales, ¿no? Ahí está por definición. Luego, derivada de funciones compuestas, con una variable, con más de una variable. ¿Qué me ha pasado? Con varias variables independientes, ahí está. Orden superior. Y luego vienen las implícitas, chicos. Mire, tiene mucho ejemplo, bastante ejemplo. Ahí están las derivadas parciales de funciones simplistas. Una variable, está ahí está el inciso A, si puede ver.
derivada de una función intrínseca con una variable independiente, con varias variables independientes, ¿sí? Ahí están las formulitas, mire cómo se ha obtenido. Y luego entramos a lo que se llama el operador nabla. El gradiente, hay tres, pero el gradiente es la que nosotros necesitamos. Esa es la que tiene la parte aplicativa para derivadas parciales, ¿ya? Ahí está la definición, ¿ya? Evidentemente es un vector, ¿no? Está un poco más explicado, es muy didáctico, chicos, el texto. Lo que he querido mostrarles es la correlatividad que tiene en función de lo que hemos avanzado, chicos, ¿no? Esto está en la plataforma, o sea, usted puede bajarse el texto. Lógicamente tengo un poco de cuidado en problemas de transcripción, puede que algunos datos varíen, etcétera. Por favor, console y le voy a agradecer si encuentra algún error y me hace conocer, ¿no? Chicos, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Buenos días, ingeniero. Buen día. Quería saber si cabía la posibilidad de que demos el examen el 30. Creo que con mis compañeros habíamos quedado en que sí había la posibilidad para poder dar el 30. Si usted se fija el calendario académico, el lunes tengo que entregar notes. Eso es el problema. Y por eso es lo que es un poco complicado mandarlo más adelante, ¿no? Y yo estaba viendo, ustedes han hecho una encuesta inclusive, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Son 160, 170 estudiantes. Si usted se fija ahí en la pantalla, están 87 estudiantes, 90 estudiantes. Y promedio ingresan a clases por lo menos 60, 70, sin ingreso. Y la encuesta con seguridad han hecho los que no ingresan a clases. Con seguridad. Esa encuesta que han llenado, con seguridad yo doy mi cabeza que han hecho los que no ingresan a clases. Porque a ellos les preocupa más cuando es la fecha de examen, ¿no? No ingresan a clases y recién se preocupan, ¿no? Y yo, evidentemente, cuando me he fijado en el calendario, el lunes yo entrego notas. Y si le voy a dar que usted dé el 30, no tendría derecho a reclamar su nota, porque no va a haber tiempo. Ese es el problema, ¿no? Y usted tiene derecho a ver su examen. Y tiene derecho a ver su examen. Y yo necesito por lo menos unos 3 días para calificar el examen. Yo no doy formulario de respuesta, chicos. Califico uno por uno porque ahí uno identifica el patrón de resolución, ¿no? Si es que han copiado o algo han hecho, una cosa. No copiado porque no puedo decir, eso no me consta, pero de que hayan hecho algo malo en la resolución del examen, ¿no? Y el patrón de solución se identifica. Por eso califico uno por uno el examen. No doy formulario de respuesta. Porque dar formulario de respuesta, chicos, usted termina el examen y ya sabe su nota, ¿no? Ya sabe su nota. O sea, no doy formulario de respuesta. Lastimosamente, me doy el trabajo de revisar uno por uno. Y que dé el 30 significa, chicos, que no tendría derecho a revisión, ¿no? Y no creo que sea correcto. Y el otro de que no hay que comentar de que a un grupo se le ha dado más sencillo y al otro grupo más difícil, ¿no?
Es el problema y he escogido fin de semana porque considero muchos van a tener cruce. Ahí me pone, por ejemplo, Juan Pablo me dice el 26. 26 con seguridad Juan Pablo, muchos de sus compañeros van a tener cruce en la hora de clase. Y ahí está, si usted ve en el grupo, siempre ahí tengo cruce, por eso no asisto a clase. Hácenme la grabación, ¿no? Pero es más complicado. Por eso es lo que se escape Juan Pablo fin de semana, ¿no? Sábado, domingo. Lo que quiero que me diga, si tiene cruce de examen. ¿Quién tiene cruce de examen? Entonces, si la gente estuviera en un solo semestre, Juan Pablo, es lógico, ¿no? No deberían de tener ningún cruce de horarios, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Entonces, decidan. ¿Quién tiene problemas el 26 de octubre? ¿26 nomás ahí? El 24 que se anunció ahí. Sí, ya no juega el norte. Sí, está bien el 24. Ya, domingo 24. 9-4, ya el jueves nos vemos, chicos. Vamos a hacer un repaso. Algunos ejemplos del examen ya. Ya, hasta el jueves, chicos, hasta el jueves. Nos vemos, Chao, chao.